está Jesús. Y la Biblia dice que cuando cruzó, when he crossed the lake and he arrived, the Bible says that Jairus saw Jesus. Ahora, yo quiero que usted sepa una cosa, que en estos últimos meses, yo siempre fui una persona bastante privada, fui una persona reservada, fui una persona que no me gustaba visitar mucho a la gente porque se me hacía difícil, porque yo no quiero oír todo tu negocio personal, porque cuando llega el momento que te tengo que ministrar, ni tampoco quiero que el diablo trabaje en tu mente y diga, la única razón por qué el pastor está diciendo eso, porque él sabe mi vida. El diablo es un mentiroso. Está conmigo. Solo que yo me he reservado y me he dado mi vida a Dios, porque yo necesito que Dios me use para hablarte a ti. Porque cuando tú vienes a la iglesia a ser una persona para que tu vida sea mejorada. Amen. Vienes a la iglesia para ser restaurado. Amen. You come to church to become a better individual, a better Christian. Amen. And sometimes, amen, it's best that the pastor don't know all your business. Amen. That way, when God speaks to the pastor, he can deliver a word and you can say, who in the world told him all my business? Amen. And let me tell you how it works, baby. Because when a man of God dedicates himself to prayer, there are things that God will deliver in his life and will reveal things in your life that need to be revealed so that God can adjust your life. Are you with me? So here's this man, Jairus. Now, let me go back to me, because yo siempre fui una persona bastante reservada y fui una persona bastante privada. Nunca me sentí a gusto hablando con otro hombre de una necesidad que yo tenía o que yo tengo. Amén. Y siempre que sí tuve problema, siempre fui con mi padre. Y mi padre siempre me ayudó, me dio consejo, me enseñó, me hizo quien soy yo hoy. Amén. Pero aparte de mi padre, mi vida fue bastante privada. Ustedes lo saben, todos lo saben. Pero aquí en estos últimos meses, lo que nunca dejé que sucediera, ha sucedido bastante. Y es esto: me han visto llorar. Para una mujer es diferente. Las mujeres fueron criadas diferente que un hombre. Las mujeres se recargan una a otra, lloran y se ayudan. Los hombres somos diferentes. Hay un machismo, amén. Hay una cosa que si yo te enseño mi debilidad, tú vas a pensar que yo soy un hombre débil. Entonces, por eso es la razón que un hombre se reserva, se aparta. Amén. Pero en estos últimos meses me han visto llorar. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y sabe qué? Que no me importa. Amén. Aleluya. Les digo, si me ven llorar no es porque soy débil. Aleluya. Si me ven llorar es porque soy fuerte. Gloria a Dios, aleluya. Está conmigo. Yes. Estaba este hombre que tenía una niña, y esta niña estaba bastante mala. Ahora yo me pongo a pensar que quizá este hombre, si era un hombre reservado, si era un hombre que se tenía un tipo de respeto que no le gustaba que otro hombre lo viera llorar, o que otro hombre lo viera que él estaba en una posición que se veía débil. No lo sé, pero cuando estamos hablando en los tiempos de la Biblia, un hombre era un individual, o era un humano que era bastante importante. Entonces las mujeres que estaban presentes, las mujeres que estaban alrededor, cuando llegaba un hombre se tenían que cubrir.
se tenían que alzar, se tenían que voltear su cara, especialmente si estaban casadas. Entonces, un hombre era una persona que se le respetaba mucho. Ajá. Pero ahora estamos viendo a un hombre que tenía una necesidad. Gloria a Dios, aleluya. Las necesidades hacen a uno llorar. Amen. Lo que lloras hoy, vas a reír mañana. Amén, aleluya. You have no clue. Amen. How I cry in the inside to deliver the word that God has given me for you today. Amen. And I'm the one that's crying in the inside. And it is not pity that I'm looking for. I just want to give you my heart. Amen. This is me. This is me in raw. Amen. Amen. So, este hombre, cuando él vio que Jesús llegó, él dijo, ok, quizá, Ajá. un hombre de respeto, un hombre grande, un hombre que era reservado, un hombre que no le gustaba ver que otro hombre, especialmente unas mujeres que lo vieran de una forma que se veía débil. Pero la Biblia dice que este hombre tenía una necesidad. Y cuando él vio que Jesús llegó, a él no le importó. Gloria a Dios. Si me ven llorar, I don't care. Si me ven que ando desesperado porque tengo una necesidad, I don't care anymore. Amen. Si me ven de una forma que nunca me han visto antes, no me importa. Lo que me importa es que yo vi que el maestro llegó. Y cuando el maestro ha llegado, yo sé que él me puede ayudar a mí.